Claro. Bienvenidas. Estamos acá con Madeleine Botet de la Cas, de Astrology for Artists, que hace rato que la queríamos entrevistar, así que muy contentas de disponernos a charlar. Bueno, y como siempre arrancamos, no nosotras diciendo quién es la invitada, sino invitándola a presentar quién está haciendo, ¿no? En esto recién charlábamos, en esta cosa inacabada que vamos siendo. Más allá de un currículum y de un así portfolio de todo lo hecho, y todas las máscaras que vamos construyendo para los demás, ¿no? También y para nosotras mismas. Bueno, nos gusta escuchar quién se siente la persona, la invitada en este momento, como artista, como practicante. Bueno, así que lo que nos quieras contar, Madeleine, de vos, Bueno, bienvenida. muchas gracias sí, por la invitación. Eh, bueno, estoy en un momento bastante particular, realmente, donde estoy como en un cruce de mucho cambio, mucha transformación en base a quién soy, cómo me quiero mostrar, cómo quiero vivir mi vida y particularmente mi práctica artística. Bueno, digamos que soy astróloga, soy artista, soy madre, y, y lo que siento que estoy como resurgiendo de un momento de retirarme como madre, ¿no? Como tuve a mi hijo hace 4 años y, y ahí cerré un cajón. Y me dediqué a la maternidad, me dediqué a crear mi familia. Y eso fue como, bueno, hablábamos de las retiradas, ¿no? Creo que esa fue mi retirada mayor. Y ahora estoy como, bueno, tuve la posibilidad de hacer 2 performances, porque yo hago trabajo de performance art, y fue como abrir un cajón que cerré hace 5 años. Y estoy en ese momento en donde digo, ¿qué hago? ¿Lo cierro y vuelvo a mi día a día y ta, 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 ta? O, ¿no? Y estoy en eso en donde no quiero cerrar ese cajón que acabo de abrir y quiero reconectar con, eh, con la artista en mí, ¿no? Porque obviamente que yo tengo la astróloga y la artista muy fuerte y hay veces que una toma un poco más espacio que la otra, ¿no? Hay como una, bueno, pasé por todas, ¿no? Porque en un comienzo había una pelea, un choque. Las hice nacer, estos dos lados míos crecieron de forma muy diferente, y creo que eso también, a mí me ha descolocado muchas veces hasta que empecé a unir, ¿no? Como esto, como el arte, la astrología, la espiritualidad, y mi vida, ¿no? Así que hoy me siento como, porque además estoy reemergiendo y no puedo reemerger como antes, o sea, no puedo volver a lo de antes, ¿no? Es como que es absorbiendo y cosechando, digamos, la experiencia de la maternidad también, ¿no? Y eso, sí, estoy como en un momento bastante como, eh, no sé, como muy, muy entusiasta y al mismo tiempo con mucho miedo, ¿no? Así que ahí estoy. Pero sí sí como soy como artista interdisciplinaria, ¿no? O sea, es como si fuese como que me tengo que, eh, Suena como estar ahí en un umbral, ¿no? Como un espacio liminal que todavía no está claro y uno va medio con los ojos cerrados, ¿no? Y de a poquito las formas se empiezan a tomar contornos. Hemos pasado por ahí varias veces. Y da miedo y a la vez hay algo de adrenalina o de como de entusiasmo, ¿no? Ahí un poco lo contabas, Madeleine, pero te queríamos preguntar sobre sobre esta danza entre unir nuestras partes, en tu caso, la astróloga, la artista, la curiosa por lo oculto y lo misterioso. Em, ¿Cómo fue que nace Astrology for Artists? O sea, ¿por qué dijiste, bueno, ahora las voy a unir, realmente las voy a traer como en la misma categoría, ponele?
¿qué te llevó a, a necesitar eso? A ponerle un nombre y a trenzarlas abiertamente. Bueno, yo durante bueno, es que es casi como si hubiese sido como un tejido que se fue armando desde muy chica, porque yo, el tema es que yo conscientemente le dediqué casi toda mi adolescencia y mis veintes al arte. O sea, el arte era como lo que yo quería hacer y lo que yo me quería dedicar. Empecé con teatro, con Julio Chávez, con Augusto Fernández, danza. En fin, como fui desarrollando todo mi lado artístico. Mi lado artístico fue lo que desarrollé de forma más pública también durante ese tiempo, en el sentido que era lo que buscaba y lo que tenía en el día a día. Y ya ahí tenía compañeros, por ejemplo, con Julio Chávez, que Julio Chávez ya de por sí es astrólogo, y tenía compañeros que eran astrólogos, entonces la astrología siempre estaba ahí. Yo esto era, tenía 18 años, o sea, y tenía la astrología ahí. Y, y era un lenguaje que siempre me resonaba, ¿no? O sea, de hecho Julio daba feedback a veces desde la astrología y yo era como que lo entendía. Y después estudié cine porque, bueno, abarca todas las artes, ¿no? Porque yo también en ese momento, esto era, no sé, al principio del 2000, ¿no? Como eh, en el 2002, 2003, era como que en ese momento en Argentina era como, por lo menos desde mi mirada hoy, ¿no? Como que si pintabas, pintabas, si sacabas fotos, sacabas fotos. El arte estaba como muy categorizado, ¿no? Y a mí siempre me interesó como lo interdisciplinario y bueno, por eso estudié cine, porque dije, ah, wow, puedo estudiar algo que abarca todas las artes, ¿no? Y que puedo como jugar. Y siempre buscando qué quiero comunicar, cuál es mi mensaje, qué quiero hacer, ¿no? Era como siempre en un estado de búsqueda muy grande. Y bueno, y ahí me hice mi primer carta natal a los 17, 18, y fue impresionante para mí, fue como una especie de shock de cómo alguien me puede decir muchas cosas que nunca se lo he dicho a nadie, ¿no? O sea, más, o sea, yo tengo luna en Capricornio, ¿no? Es como de golpe desplegar como toda una cuestión que... Y fue como eso, como un abrir los ojos. Y ahí estudié, empecé a estudiar con una astróloga, hice 2 años con una astróloga, hice un año con otra astróloga. Y mientras que estudiaba cine, empecé a estudiar en Casa Once, ¿no? Y para mí era como que ahí yo ya hice como una división, que era, me dedico al arte, o sea, busco qué quiero buscar dentro de lo creativo, con el cine, con la fotografía, yo sacaba fotos, trabajaba en un laboratorio, bueno. Y después, de forma muy privada, empecé a desarrollar la astrología, o sea, empecé a estudiar, pero siempre era como algo privado, era algo mío, que lo hacía para mí, que me ayudaba en tener herramientas para mi vida, o sea, como no era algo que yo decía voy a ser astróloga, o sea, no, para nada, o sea, al contrario, era algo que era una búsqueda personal. Entonces, claro, ahí yo estaba como ya el árbol del artista estaba como creciendo, pero en la astrología lo único que hacía era sacar raíz, no hacía crecer nada, simplemente tirar raíces. Y entonces, bueno, ahí después, cuando termino de estudiar cine, empiezo a trabajar en cine, pero me lleva a ese mismo lugar que yo trabajo, haciendo una película por 2 meses, levantándome a tal hora con un grupo de personas, pero no puedo tomar mis clases de saxofón, no puedo hacer mis fotografías, no puedo, era como que de golpe sentí como que el cine me empezó a limitar en la práctica, ¿no? En la práctica del trabajo, no el cine en sí, ¿no? Y, y entonces ahí tomé una decisión después de creo que 1 o 2 años donde dije, bueno, no voy a trabajar más en cine, voy a asistir a artistas, que fue lo que hice, asistí 2 artistas y ahí quería aplicar, yo siempre tenía este sueño, porque yo cuando terminé el colegio me tomé un año y me fui a viajar y estudié teatro en Nueva York, viví un tiempo en Londres y para mí era como que yo quería vivir en el exterior. Siempre tenía como esas ganas, pero era como, quiero ir a estudiar, pero quiero estudiar algo que en la Argentina yo no pueda estudiar. Quiero ir a estudiar algo que yo no voy a ir a Londres a estudiar fotografía cuando acá, bueno, acá, ahí, en Argentina hay grandes o sea, Argentina es lo más rico que hay a nivel creativo y hay muy buena docencia, hay muy buenos maestros, o sea, entonces yo para mí era como, si me voy a estudiar algo que acá no lo puedo, no puedo acceder o no puedo tenerlo. Y bueno, y hasta que encontré este máster en Londres, que me acuerdo el día que lo leí el texto, que sentí que me lo escribieron para mí, era un máster que se llamaba Visual Language of Performance. Y era muy interdisciplinario.
Y bueno, y tenía que ver con el cuerpo. Yo en ese momento hacía videos que, claro, ahora viéndolos desde ahora, ¿no? Era como que yo hacía como performances delante de un video, hacía como videos muy cortitos de acciones, ¿no? Y como que, en fin. Y bueno, y aplico y termino yendo, y ahí es donde a todo esto yo no termino Casa Once porque me voy. Entonces ahí yo llego a Londres, en este máster que era muy competitivo, era dentro como de la umbrella de Bellas Artes, y bueno, y fue como llegué 10 días antes de cumplir 29, o sea, en mi vuelta de Saturno, bueno, fue como, creo que el año es un año bisagra total, o sea, tenía un mentor, un tutor americano, gay, en una institución inglesa, que, o sea, me hizo ver artistas como, no sé, Franco V o Ron Ashe, como artistas de performer que son, o sea, fue como que me introdujo a un mundo que, o sea, yo ya es como que no hay vuelta atrás, no sé, fue como realmente, y encima fue la primera vez que mi trabajo fue valorado y visto, o sea, yo imagínense que ascendente en Luna en Capricornio, ¿no? O sea, con Sol Saturno, Venus Saturno, o sea, como, no sé, bueno, muchas cosas ahí, para lo que voy es que yo me saqué el premio del esfuerzo cuando tenía 10 años, o sea, entonces, y siempre fui como la alumna 7, viste, la que no es ni la mejor ni la peor, la que pasa desapercibido y nadie mira, ¿no? Y de golpe llegué a esta institución inglesa donde ahí yo me sentí libre. En Londres yo pisé Londres y sentí que todo el condicionamiento social y cultural y todo lo que, ¿no? Toda esta cuestión como de cuando uno nace en un lugar, ¿no? Y todo lo que significa, todo eso, fue como si se me hubiese sacado el peso y llegué y me sentí muy libre. O sea, de hecho es una ciudad en la cual me inspira y me siento libre como nada. O sea, es como, para mí es mi hogar Londres en muchos aspectos. Y bueno, y llegué ahí y empecé a hacer cosas que yo en Argentina no hubiese podido hacer nunca a nivel creativo. De hecho, todas esas performances que yo hacía filmándome, de golpe las empecé a hacer en cuerpo, como en carne y hueso, ¿no? Entonces, y fue un año tan interesante en el sentido que yo ahí empecé a pensar en cómo la astrología, como artista, es una herramienta tan increíble. O sea, fue como empezar a darme cuenta que la astrología es una herramienta que te ayuda mucho en entender qué querés comunicar, de qué forma querés contar, cuáles son tus intereses. No solo desde ese lugar, pero sino también la confianza en el, ¿no? Para mí la astrología es como una guía, ¿no? O sea, y ahí empecé a pensar, o sea, o sea, es como cuando uno ve la carta de una persona, uno ve la vida de la persona y uno ve la obra de la persona. De hecho, hace un tanto tiempo que quiero, tengo esta idea hace 1000 años, ¿no? De que quiero escribir sobre eso, como justamente agarrar, no sé, la carta de Frida Kahlo y relacionarla con la vida y relacionarla con su trabajo, ¿no? Porque está todo ahí, ¿no? Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros traumas, nuestros intereses, o sea, entonces, ahí fue cuando se me empezó como a decir, wow, o sea, esta es una gran herramienta para un artista. Y bueno, ahí termino mi máster y, y bueno, y entro en el mundo del arte ahí como en Londres, que obviamente apliqué 1000 cosas, me rechazaron 1000 veces, hasta que la última vez que apliqué algo, que era para un festival, me acuerdo eh, me acuerdo que le dije a mi mamá, esta ya es la última vez, ya está, o sea, esto es lo último. Y como dije, como que apliqué desde ese lugar, me acuerdo escribir esa aplicación y escribir como decir, necesito que alguien apueste a mí. De hecho, escribí eso, I need someone to bet on me. O sea, necesito que alguien, o sea, confíe en mi trabajo. Bueno, me aceptan, obviamente. O sea, y ahí eso fue como la puerta de entrada a toda una vida profesional en Londres, toda una década, digamos, de mis 30, eh, que para mí es como mi década. O sea, igual ahora los 40 me están gustando mucho, pero creo que recién ahora, o sea, los primeros años era, nada, nada va a combatir, nada va a ser mejor que los 30, pero bueno, quién sabe, estoy abierta. Y, pero bueno, como que ahí fue increíble porque, bueno, hice una performance, eligieron, creo que le habían elegido, bueno, no me acuerdo cuántos artistas, y después de esa selección, que eran, no sé si 80, una cosa así, eligieron a 10 para performar en Londres, que a mí me eligieron, y ahí tuve mucho apoyo de muchas instituciones y artistas y demás, pero lo más importante es que como empecé a tener como como, y además todo el mundo empezó a saber que yo era astróloga. Y el tema es que ahí en ese momento, esto imagínense en el 2010, 2011 en Inglaterra,
en ese momento en Inglaterra yo decía que era astróloga y era casi como si, era como, había un rechazo muy grande ante todo eso. De hecho, yo cuando estaba haciendo mi máster, parientes míos fallecieron, entonces busqué ir al counseling de la universidad. Y mismo cuando termino la universidad, busco hacer terapia y cuando, y claro, no sé, viniendo de Argentina, que es como, ay, te busco por terapia y vamos a tomar un café, no sé, es como celebramos el hacer terapia en Inglaterra en ese momento, o sea, todo lo que era mental health, era algo que no se hablaba, o sea, era como, o sea, una cosa como muy, de hecho yo decía, I started therapy, y como, o sea, como casi como si estuviese como al borde de algo, entonces, claro, me empecé a dar cuenta que la gente respondía de una forma muy rara, yo no entendía, o sea, y de golpe dije, bueno, tengo que dejar de compartir esto, porque claramente acá hay algo como a nivel cultural, que yo estoy como tocando algo. Bueno, y entonces eh, creo que ahí fue donde empezó a haber todo un boom, o sea, obviamente que en estos últimos, no sé, 15 años Inglaterra cambió, o sea, abismalmente, o sea, ahora hay 20 mil millones de astrólogos y, ¿no? Pero en- no es algo que, o sea, eso fue como progresivamente, ¿no? Como, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Como la, la cultura inglesa. Pero lo que sí es que había una institución que se llama The Live Art Development Agency, que es una institución que es increíble, que tiene el archive, ¿cómo se dice? El archivo más grande de performance. De hecho, Marina Abramovic es patron, Tim Etchell es patron, o sea, como y es muy, bueno, ellos me apoyaron muchísimo siempre. Y ellos tenían una beca que se llamaba DIY Scheme, donde vos podías aplicar como artista para dar talleres para artistas. Y, eh, y bueno, yo apliqué y ahí apliqué con Astrology for Artists. O sea, y apliqué para hacerlo en el Yorkshire Sculpture Park, que es un parque de esculturas en como 2 horas para el norte de Londres, que es increíble. Y, y bueno, y me acuerdo que estaba con un amigo en un bar una vez y le digo, sí, quiero aplicar a eso, ¿qué te parece? Él era producer y me dice, sí, aplicar. Y con Astrology for Artists. O sea, ni siquiera el título era el mío. O sea, como que él me dice, tiene que llamarse Astrology for Artists. Y le digo, bueno, bueno, aplico, me la dan. Y eso fue como tener como ¿cómo se dice? El acknowledgement, ¿cómo se dice eso? El reconocimiento de una institución es como si eso me dio como mucho, como credibilidad en algún punto, dentro de la cultura, ¿no? Que era algo que claramente era algo nuevo, diferente. Y bueno, hice mi primer taller, que fue increíble. Y de ahí me empezaron a llamar como galerías, centros culturales, ¿no? Y era como esencialmente para artistas. Eh, Después, claro, empecé a tener como emails de personas que no estaban en el mundo del arte per se, pero estaban interesados en la parte espiritual, ¿no? Entonces, claro, o sea, como que después se fue como morfeando, digamos, y se convirtió en algo en donde el core, ¿no? Como el eje de mi trabajo es que la idea es que todos somos artistas y nuestra vida es nuestro acto creativo más importante, ¿no? Entonces, cuanto más nos conocemos, más libertad tenemos de elegir qué queremos, quién queremos ser. Entonces, eso es como un poco la base, digamos, de lo que hago, ¿no? Y, y bueno, no sé, creo que conté una historia muy larga, no sé qué tal. No, está buenísimo. Díganme, frénenme. Está buenísimo conocer ahí todo, cómo, bueno, cómo se va entramando. Increíble. Y Madeleine, en qué sentido o cómo, por qué dirías, si es que hay un, no sé, no sé si es por qué la pregunta, pero em, para vos, a ver ahí, para vos la astrología es una práctica espiritual? Mm, qué pregunta. Para mí la astrología Bien. es una práctica, es un lenguaje. Ujú. Eh, no sé, también habría que ver qué llamamos espiritual, ¿no? Eh, para mí la astrología es una forma de ver la vida también. Eh, Es como que a veces siento que todo lo veo desde los ojos, desde la astróloga, ¿no? Es como es como tener
¿cómo se dice? Como mi lens, ¿no? Como los... eh, ay, perdón, me salen estas palabras en inglés, es que mi Sí, pareja es como inglés, anteojos, habla inglés todos los anteojos. días. eh, Y con Flor, una amiga, decimos que hablamos en astrologués, ¿no? Como que es un lenguaje, como decís, es un lenguaje, pero literal, en el sentido de que hay Mm, muchas palabras, mm. ¿no? Sí, para mí es una práctica, o sea, se podría decir, ¿no? Como que hay tanto, ¿no? ¿Qué es la astrología? Es una adivinación, es un arte, es terapia, no sé, como que se ha deformado y se ha abierto a tantas cosas, es algo científico, no sé, como... em, yo desde lo personal, para mí es una práctica que me pone en eje, que le da sentido a muchas cosas, que me ayuda a confiar, a animarme, que me da coraje, me da fuerza, me da confianza, me ayuda a atravesar momentos muy difíciles, me ayuda a no pelearme o resistir a lo que tengo que ir, sino más bien animarme a fluir. Eh, es una práctica que me alucina, me apasiona, y que me conecta con esto que decía, ¿no? Como que esto de la curiosidad hacia lo oculto o hacia lo intangible o lo invisible, ¿no? Es como una forma de, de conectar con el cielo, ¿no? Conectar con que no es que el cielo está arriba y nosotros estamos abajo, nosotros estamos adentro del cielo. La tierra está inmersa en el universo, ¿no? O sea, es como... eh, y, y no sé, como también para mí es una práctica de humildad, o sea, de arrodillarse, ¿no? De que hay algo tan inmenso que es tan incomprensible para nosotros, que está fuera de nuestro control. Y de hecho, una de las cosas que siempre que empecé a pensar hace ya un tiempo, ¿no? Como mucho de esta idea del karma, ¿no? Y de hablar de Saturno, ¿no? Saturno es un gran aliado mío, o sea, es un planeta que, bueno, eh, que lo tengo muy potente en mi carta y que cuando era chica, a los 18, 19, yo ponía mi dedo en mi ascendente en Capricornio y decía, ojalá, si no tuviese esto, uf, o sea, no, o sea, era como, no quiero tener esto, o sea, y ahora doy gracias a Dios, veo ese ascendente y digo, "Ay, por Dios, gracias a Dios". Pero, eh, ay, me olvidé qué iba a decir. Mm, No importa. ¿Y perdón, me quedó con intriga, cuál es tu sol? Pues sabemos Luna. Libra, Ahora dentro de poquito. sí, 22, último día. ahí mientras, Horas, mientras horas antes de que el sol de entrega a Escorpio. Mientras contabas tu recorrido, pensaba qué loco cómo ese Saturno, tampoco me quiero poner en técnica porque yo no soy astróloga, Mm, pero pensaba en eh, cómo ese aval de la institución te abrió a vos, ¿no? Como que te mm, dio, te habilitó a mostrar una parte tuya y pensaba con Wada cómo viene siendo nuestro recorrido con arte y ritual. Y podríamos decir que es lo contrario en el sentido de que nos pusimos a hacer cosas que veíamos que no estaban ocurriendo a nivel eh, arte en Argentina, ponele. No, no arte, sino como arte como institución, ¿no? Como arte como mercado del arte o lo que estaba ahí en las calles vivo y sentíamos que como no lo estábamos encontrando, lo teníamos que crear más allá de lo que cualquier institución pudiera decir. Que tal vez hizo que sea algo mucho más silencioso y mucho más de los márgenes, ¿no? mm, Tal vez recién ahora estamos coqueteando un poco con presentar cosas a instituciones, ¿no? O mostrarlo en el marco institucional del arte. Eh, pero, digamos, no importa el camino, pero me gusta que esta intención de los dos lados de querer reunir las partes, ¿no? mm, Como dejar de separar o de sumarnos a la propuesta binaria o ¿no? de separación de las cosas
y poner sobre la mesa de que puede ser un enchastre lindo de unir todas esas, mm, eh, esos aspectos también que nos hacen humanos, ¿no? Y está bueno como al final terminamos diciendo todas lo mismo, que es, todos somos artistas, ¿no? Nuestra vida es nuestra obra de arte. Más allá que nos pongamos la etiqueta de soy artista o no soy artista. Eh, y en un punto creo que al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Como qué prácticas nos ayudan a conectarnos con esa capacidad creativa ujú, innata del ser humano, ¿no? Algo así. ujú, Sí, y por ahí la pregunta que yo te hice que, no sé, no me salía exacta, pero ujú, terminó siendo medio capciosa, porque en el fondo creo que me parece que estamos de acuerdo en esto que así como todos somos artistas de nuestra propia vida, ese viaje es un viaje que incluye el cuerpo, por supuesto, o sea, en esta encarnación, pero que también tiene un aspecto sutil y espiritual, ¿no? ujú. En eso de la práctica. Y ahí es donde te quería traer otra pregunta en relación a esto de la práctica. Bueno, este podcast se llama La Práctica y es algo que nos interpela, ¿no? De cómo, de qué es una práctica y los modos que toma para cada uno, ¿no? Como para uno la práctica es cocinar, siempre hay una cita que traemos y traemos porque nos, bueno, nos fue muy reveladora de Gary Snyder que dice que la práctica es tanto estar en silencio meditando como subir al niño al auto, a la sillita y ponerle el cinturón de seguridad todos los días para llevarlo al colegio, ¿no? Entonces, que, no sé, como preguntarte o más como charlar, si querés, de esto, de qué es para vos una práctica y y cuáles, digo, dentro de la astrología, por ejemplo, cuáles son tus prácticas hoy, si son dar clases, si son hacer cartas, si es mirar, investigar tu propia carta, bueno, qué prácticas dentro de la astrología estás explorando hoy. Em, Sí, perdón, o también no solo dentro de la astrología, sino que Más allá. prácticas físicas, corporales, somáticas, mm, eh, culinarias, qué mm, prácticas están habitando hoy tus días. mm. Em, bueno, justamente, capaz para llegar a esa pregunta tendría que como contar que un proceso interesante para compartir es que yo el año pasado organicé toda una cosa que no funcionó, o sea, y bueno, y perdí mucho económicamente y fue como un golpe, como un fracaso, ¿no? En algún punto. Y en ese golpe me retiré, ¿no? Como que me empecé a cuidar y en el levantarme me empecé a dar cuenta que me estaba como yéndome para un lado que yo no quería ir, ¿no? O sea, como a nivel con mi práctica, bueno, espiritual, artística, astrológica también, ¿no? Como que me estaba yendo a un lugar que no quería. Y ahí fue donde empecé como a pulir, a limpiar y me di cuenta que quería volver a mi práctica artística, ¿no? O sea, como de volver a ponerle el cuerpo, de volver a... Y no es interesante, ¿no? Como cuando algo no funciona y pega fuerte y como revuelve tanto que uno vuelve a un eje tan de la esencia de uno, ¿no? Porque ahí en el día de mi cumpleaños me llama una curadora y me dice, voy a hacer esta exhibición y quiero que haya alguien que haga performance y obviamente pienso en vos. Y claro, para mí esto fue como en octubre y era para marzo del otro año. Y entonces, claro, para mí volver a mi práctica artística era como que es con el cuerpo, era como esta cuestión de decir, tengo que volver a mi cuerpo. Y en el 2 de enero, con la oposición Marte-Plutón, agarré como esa fortaleza y bueno, y dejé de comer gluten, azúcar, lácteos, alcohol, bueno, dejé todo, ¿no? Entré como a esto, como una práctica de cuidarme, una práctica de volver a mi cuerpo,
no solo a través de la comida, sino también el ejercicio. Y fue como una cuestión de decir, bueno, si quiero volver a mi práctica estética, tengo que volver a mi cuerpo, o sea, tengo que recuperarme de estos 5 años de posparto o 4 años de donde, bueno, obviamente hay toda una cuestión de cómo todo sucedió, ¿no? Y, y bueno, y hay algo donde de ponerle devoción, de ponerle dedicación, de ponerle esfuerzo, ¿no? O sea, a, a que si quiero avanzar en algo y quiero crecer en algo o quiero retomar algo, ¿no? Que es de algo que me toca muy fuerte, tengo que eh, ponerle, ponerle rutina, ponerle esto, silencio, tener que buscar, ¿no? Y entonces después hice estas dos performances que conté antes, que como que se me abrió toda una experiencia, o sea, de poner el cuerpo de vuelta después de 5 o 6 años de no haber puesto el cuerpo, de no haber creado de esa forma, con el proceso creativo durante enero y febrero fue como de un nivel de magia y de procesos, o sea, de esto, de manejar 1 hora o 2 horas. A mí se me vienen muchas ideas cuando manejo, ¿no? Entonces, como mismo eso, ¿no? Como darme esos espacios, ¿no? De manejar, de dormir, ¿no? Pero bueno, después hice eso y claro, eso fue un quiebre tan importante que durante estos últimos meses hasta ahora he estado en un camino de una búsqueda de no saber a dónde ir, de no saber cómo avanzar, de no saber cómo moldear lo que hago, ¿no? O sea, yo creo que hay veces que el otro te puede ver de una forma, ¿no? Yo creo que capaz social media o lo que fuera ve que yo tengo todo muy integrado. Ahora, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero adentro mío lo siento como todo como separado, que la astrología, que el arte, que tengo este proyecto, este proyecto, este proyecto, este proyecto, ¿no? Y digo, ¿cómo uno todo esto, ¿no? O sea, y cómo le doy cómo tengo el espacio para crear y cómo puedo también sostenerme económicamente, ¿no? Porque también eso es una temática muy importante, ¿no? Muchas veces el arte, particularmente lo que yo hago, no es algo que yo me empecé a dedicar a la astrología porque el arte no me daba de comer. Entonces yo tenía que hacer algo, tener una práctica que me habilitara seguridad y nada, y lo básico, ¿no? Entonces, yo creo que por eso me empecé a ir más para la astrología, no porque vengo a esta vida a ser astróloga, yo creo que de hecho soy artista más que astróloga, pero que tampoco quiero comparar, ¿no? Pero a lo que voy es como en este nuevo sistema en el cual me di cuenta que estaba como casi como en un bosque donde tengo neblina a 1 metro y no puedo ver. Entonces lo que hice desde que hice estas performances en marzo hasta ahora fue como decir, bueno, no puedo avanzar porque no veo, o sea, si avanzo voy a chocarme contra paredes y ya no, o busco los recursos que necesito, me conecto con mi cuerpo, entonces yo lo que hago es bueno, en cuanto a comida y eso, soy muy rutinaria. O sea, hay algo donde yo tengo mi pan sin gluten, que es una receta muy particular, y la tengo. Si yo sí tengo eso, ya todo se sustenta. Todo, como, todo se sostiene ante tener este pan sin gluten. No sé, suena ridículo, perdón, pero en el momento en que no tengo ese pan, es como que me pierdo y entonces empiezo a comer un poco peor, ¿no? Entonces, como que cuando empecé a darme cuenta que si tengo esto, es como lo que después me permite ser mucho más creativa en la cocina, pensar otras cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Como la conexión con el cuerpo para mí es como muy importante. Ahora estoy haciendo como un curso de 60 días de trabajo, 20 minutos de trabajo somático que como para regular el sistema nervioso, ¿no? Entonces es eso, es como cómo regulo mi sistema nervioso, cómo regulo mi cuerpo, cómo me puedo sentir de vuelta bella, mujer, sensual, ¿no? Después de parir, de haber tenido un parto muy problemático, como bueno, de que todo me lleve mucho tiempo la recuperación, que de hecho hace poco leía, ¿no? De cómo a los 2 meses uno se sana, no, bueno, como que había todas estas fases postparto, ¿no? Y decía que recién a los 5 años la madre recupera como una identidad en sí, ¿no? Como la identidad, ¿no? Y yo estoy ahí en ese proceso. Al mismo tiempo, obviamente, ¿no? Tengo la oposición de Urano, o sea, hay muchas cosas que me están sucediendo, ¿no? Pero a lo que voy es como, una de mis prácticas este último tiempo ha sido,
como decir, bueno, no puedo ver a 1 metro de distancia. Eh, ¿Qué hago? Entonces era como la energía en vez de ir hacia afuera, era como que me dio vuelta y me fui hacia adentro, ¿no? Y en ese irme hacia adentro fue como, bueno, ¿cuáles son mis recursos? ¿No? O sea, como realmente, ¿qué necesito? Entonces empecé a buscar personas que trabajan en una mezcla entre el arte y la espiritualidad y empecé a ver lectures, ¿no? Como empecé no sé, como a buscar cosas que me ayuden a encontrar mi visión, a encontrar eso. Y ahí es capaz, sí, una de las... no, de estar en diálogo también, ¿no? Hay algo como de hablar con las personas que quiero hablar, eh, de, de estar más en la naturaleza, pero principalmente como no sé, de tener mi estudio bien, ¿no? Como eso, la práctica eh, de investigar. O sea, a mí yo lo que sinceramente, yo me siento como bastante limitada ante el poco tiempo que tengo, ¿no? Entonces es como tengo poco tiempo, en el sentido de que tengo mi hijo que va al colegio y eso es, y después ya está, no es que tengo mi familia, no tengo como un apoyo donde puedo como ir a dejarlo ahí y después no sé, es como que, entonces tengo poco tiempo, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo uso ese tiempo? ¿No? Y bueno, y eso es como un balance, una búsqueda y priorizar, ¿no? O sea, también la práctica de qué priorizo, ¿no? A qué le pongo foco. Eh, y bueno, y ahora estoy en eso. Estoy como que recién estoy viendo la luz al final del túnel. Así estoy en este momento. Estoy en esa encrucijada, pero estoy viendo como esa luz al final del túnel, en donde puedo ver hacia dónde tengo que ir y bueno, entonces ahora viene ese momento de más dedicación, de más trabajo, de más... eh, no sé si te estoy respondiendo la pregunta, pero a lo que voy es como esta cuestión de que cuando uno no sabe a dónde ir es como más una cuestión de tener una práctica de los recursos, ¿no? De ver lo que ya hay, no todo, no lo que todavía no hay, ¿no? Entonces, sí, no sé si estoy respondiendo, pero... No, eh, está buenísimo. Y algo que nosotras trabajamos mucho en esto de acompañarnos a nosotras mismas y acompañar a otros en sus procesos creativos es, bueno, la imagen de lo cíclico, ¿no? Y del ritmo y este pulso de diástoles, sístole, diástole, de mengua y crecimiento, de descenso y ascenso, ¿no? Como que en más corto plazo, en más largo plazo, ¿no? No sé, la luna, Venus, o sea, como en esto del cielo, pero también, no sé, el árbol de mi jardín, la menstruación. Entonces, quizás, no sé, no es una pregunta, sino más como una reflexión de cómo vivís vos. Un poco lo estás contando, ¿no? Pero si se te ocurre alguna otra reflexión acerca, ¿no? De esto de lo rítmico de la vida, lo cíclico, del proceso creativo, cómo vivís vos esa experiencia. Bueno, ahora justo hace un par de semanas fui a ser participante de un taller de una artista. Ella es inglesa, pero vive en México y vivió también muchos años en Brasil. Jasmine, ahora después si no les doy el nombre, no me acuerdo el apellido, pero ella vino a hacer una residencia de artista acá a la isla en Mallorca y en un lugar que se especializa y crecen como hongos, ¿no? O sea, hace ya muchos años, o sea, y ella escribió un libro que se llama How to Let's Become Fungal, ¿no? Que habla mucho de cómo todo el mundo digamos, de los hongos se puede como traspasar como a cómo nos organizamos nosotros como humanos, ¿no? Pero más allá de eso fue muy interesante porque ella también creó un oráculo y, y nos propuso diferentes ejercicios. Y hubo un ejercicio, que esto es lo que para mí me resonó muchísimo, que tiene que ver con los ciclos, pero los ciclos como de la agronomía, ¿no? Como de la agricultura.
¿no? Entonces ella decía, ¿cómo podemos ver como los ciclos, ¿no? Como las fases como de, digamos, de la agricultura y traspasarlos a un proyecto, ¿no? O traspasarlos a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo, en qué ciclos o en qué partes de los ciclos nos sentimos a gusto? ¿En cuáles nos sentimos que nos estancamos? ¿En cuáles, o sea, que estás trabajando la tierra, preparando la tierra, preparando la tierra, preparando la tierra, pero nunca sembrando? ¿No? Entonces, o sembrás y después te vas y no regás, o sea, ¿no? Como, y ella dijo algo que me pareció, como, no sé, a mí me inspiró muchísimo, que ella decía, ella en un momento dice, sí, por ejemplo, había un opening, ¿no? Como un opening de una galería, no sé qué, y yo estaba tan cansada que dije, esto me lo decía ella, ¿no? Estoy tan cansada eh, que dije, no, me quedo en casa. Y de golpe pensé, no, I'm pollinating, ¿no? Estoy como en la fase ¿cómo se dice? Polinizar. Polinización. Polinizar, claro, Polinizar. tengo que polinizar, ¿no? Que es como la abejita que va ahí, que conecta, que ¿no? Entonces, y verlo desde ese lugar es como que le levantó la energía y se fue al coso, ¿no? Entonces, hubo algo de eso que me fue tan inspirador, porque yo obviamente que sigo la luna, sigo los ciclos, o sea, como todo el ciclo de respirar, ¿no? Como que estamos siempre inmersas en tantos ciclos, ¿no? O sea, pero había algo ahí ¿no? ¿Qué sucede cuando, no sé, cuando cosechas? ¿Qué haces con la cosecha? ¿No? Es como, yo me Mm. acuerdo, tenemos una mini huerta, ¿no? Que pusimos, el primer año pusimos lechuga, ¿no? Y la lechuga empezó a crecer, pero claro, nos daba tanta cosa cortarla que de golpe se empezó a morir, ¿no? Y era como, pero, o sea, ¿qué hicimos? O sea, se empezó a morir algo que ni siquiera consumimos, o sea, porque no. Eh, y cada uno iba a elegir diferentes ejercicios y todos terminamos haciendo el mismo, ¿no? Entonces cada persona tenía como, había personas que tenían 4 fases, otra persona que tenía 10 fases, o sea, ¿no? Como muy detallista todo. Y nada, y eso, ¿no? Como, no sé, ahora yo estoy como, me siento como que estoy en la fase de pollinating, o sea, como de necesitar como conectar, de necesitar salir. Bueno, mi luna progresada entró en Leo, así que estoy como, a ver, conectar, como, no sé, expresarme después de 2 años y medio en cáncer. Entonces es como esa sensación de decir, quiero como expresarme, estoy como en ese momento, ¿no? Como cuando la flor está como, que todavía no se abrió, ¿no? ¿No? Pero que está ahí y que está ese entusiasmo y está ahí a punto de abrirse, ¿no? Así que no, esa es algo que yo no lo había pensado, no sé, fue como que me ayudó mucho en el proceso en el que estoy ahora, ¿no? De pensarlo de esa forma. ¿Y en qué lugar estoy estancada? ¿En qué fase estoy estancada? ¿En dónde me toma todo demasiado tiempo? ¿En dónde estoy como más bloqueada? ¿No? Entonces, cuando uno busca un tipo de lenguaje, ya sea la astrología, que lo que te genera es como la objetividad de poder salir un poco, de tomar un poco de distancia, yo creo que eso siempre ayuda a mover la energía, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, no sé, también Buenísimo. si Sí, contalo del mulch, porque me parece que está bueno como esto, cómo lo miramos nosotras también en relación a cómo estos procesos, cuando encima se hacen en grupo o se hacen acompañados con otros, bueno, tienen como otras, ¿cómo se potencian? Sí, y pensaba esto que contabas, nosotras trabajamos con esa misma imagen, sobre todo en el taller que llamamos Flores y Frutos, eh, pero en los laboratorios largos de 9 meses es como muy evidente, cuando hay momentos en que no hay nada dispuesto para salir, sino que estamos como en la Mm, oscuridad de la tierra, no viéndola, ujú, como con un poco de miedo porque el clima es como húmedo y oscuro y en cambio hay otros momentos en los, ¿no? Como sí, todo lo que son los ciclos y me parece que está buenísimo que hayas contado esta etapa tuya del retirado porque siento que cada vez que alguien que entrevistamos habla de esos momentos, es como una confirmación para, no sé, la gente que viene a nuestros talleres o la gente que escucha que le pasa a todo el mundo, ¿no? Como cualquier persona que se dispone activamente a crear, no está en modo producción, tipo al palo, que es lo que nos imaginamos como a priori por lo que nos muestra todo el tiempo la cultura ujú, actual. ujú.
Y tenemos que recordarnos una y otra vez que no es así y que está bien que no lo sea y que es parte de lo que después va a hacer que el brote salga con toda su potencia y que después la polinización sea cada vez más cruzada y llegue hasta los confines de la tierra, ¿no? Y el descanso, ¿no? Como el Total, hay tiempo post, momentos ¿no? Como que que uno a para veces se saltea nada. ese paso, ¿no? Pero No, vos querías que cuente lo del mulch, ¿guau? No, porque me gustaba esta imagen de pensar cómo a veces también, qué disciplina es dentro de la agricultura la que hace lo del mulch. La La permacultura, bueno, permacultura. distintas técnicas también, Bueno, supongo que por la eso, pero esta idea biodinámica. de que, de cómo cuando uno, o más que lo del mulch, eso era como una imagen linda, pero esto Vos decís lo de la cama de cultivo, lo de las camas de las cultivo. camas de cultivo por un lado y también esto de la rotación. Una imagen que nos encanta es de, creo Ah, que es ok. de la No, permacultura o no es de la sí, permacultura también. sí, sí. O Por de la ahí agricultura holística, bueno, que es como que hay, acá ahora en este terrenito sembramos tal cosa y acá están las gallinas que después cagan y entonces hacen el abono para el año siguiente ahí pasar la cosecha y en esta, ¿no? Como y esta cosa de también, no solo el mini ciclo interno de un mini proceso, sino el ciclo más macro en el que nos enmarcamos y cómo nuestro, esto que vos decís, la lechuga se pudre, bueno, ponele que ese año nada, también fue alimento para la tierra, lo que sea, pero podría haber sido alimento para vos, o sea, nosotros nos alimentamos de muerte y eso es la vida, ¿no? Y así, bueno, y como todos esos mini ciclos en ciclos más grandes, que me parece como un misterio sí, y fascinante. sobre todo cuando se planean esos ciclos en la agricultura biodinámica o en el manejo holístico de las tierras y los pastizales, lo que va ocurriendo es que se enriquecen mutuamente todos los individuos que están involucrados, o sea, humanos, no humanos, plantas, insectos, animales. Y todos resultan, o sea, la tierra se enriquece, o sea, todos nos enriquecemos porque colaboramos mutuamente, ¿no? Algo así. Eh, Sí, como que nos encanta esta metáfora de así como se puede regenerar la tierra, ¿no? Y volver a darle nutrientes a tierras desertificadas. Bueno, nuestra tarea también es repoblar de bichos buenos nuestra alma, ¿no? Como nuestra alma creativa que está desertificada. O sea, es una cultura que nos va desertificando, nos va colonizando, nos va anestesiando. Y bueno, eso, qué prácticas de polinización y de las que sean, de presencia, podemos ir teniendo para regenerarnos, ¿no? Para nosotras es una sí, y pregunta. sobre todo pienso en esto del arte como la vida de uno. Nosotros siempre pensamos en que si el arte o la espiritualidad no derrama en nuestras vidas, enriqueciendo nuestras vidas, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Como si mis vínculos no van a mejorar, si mi red de tejido humano de mi comunidad no va a estar más fuerte gracias a mis prácticas, o sea, es como un ego trip y nada más, ¿no? Como por más alucinante que pueda ser el cuadro que haga, no me interesa, ¿no? Eh, entonces, como, ¿cuáles, no sé, nos preguntamos, creo que es algo que estamos investigando, es cuáles pueden ser esas prácticas que nos unen cada vez más al tejido de la vida, ¿no? Algo así. Mm. Quedó ahí abierto. No, em, por ahí te lo voy a bajar a una pregunta más concreta a todo esto, reflexión. Em, ¿qué, qué te llevó a irte de Londres a Mallorca? Como hay algo ahí de la naturaleza que te hizo un llamado, ¿cómo fue eso? Porque creo que tiene que ver con esto, ¿no? em, bueno, fue que me quedé embarazada. Em, en verdad, ya años antes, 3 años antes, creo que fue cuando me fui a Madrid a visitar a una amiga
y de golpe estoy ahí y está el sol y dije, wow, como que de golpe tuve esta como, suena ridículo, pero fue como, wow, yo me crié con sol, ¿no? Y volví a Londres y le dije a mi pareja, le dije, ya está, nos vamos, yo me fui a Madrid, ¿no? Y volví y le dije, ya está, nos vamos a ir a Portugal. Le digo. Ahí me agarró como empezó el bichito, ¿no? Con esas ganas y bueno, y siempre era como que decíamos, bueno, probemos en España y probemos en Grecia, ¿no? Porque nosotros nos fuimos a hacer una residencia de artistas a Grecia y bueno, hicimos dos en Grecia. Y bueno, obviamente que es a nivel como historia y mitología, bueno, eso es un lugar que nos inspira muchísimo. Y entonces la idea era probar 6 meses y 6 meses, hacer como... Y después, cuando me quedo embarazada, fue como, no hay tiempo para probar, tenemos que tomar la decisión. De hecho, quería, o sea, no sé, yo ya quería parir en otro país. Eh, y ahí se aceleró todo, o sea, en el embarazo se aceleró todo. Y me agarró a mí una necesidad muy grande de estar en la naturaleza y de sol. Yo nunca sufrí la falta de sol en Inglaterra, de hecho creo que nunca, o sea, nunca lo sufrí, nunca, no, nunca me fue un problema el clima en Inglaterra. Pero al quedarme embarazada, ahí fue como una sensación de que me tenía que ir y de querer estar en la naturaleza. Yo me crié en Buenos Aires, en la provincia, y me iba 2 meses a San Luis, a un campo que tenía mi abuelo, donde no había electricidad, donde no había teléfono y donde tenías que andar en auto unos 45 minutos para llegar al primer pueblo, ¿no? Entonces, en el medio de como de la pampa, y me crié así, me crié sin televisión, de hecho en mi casa me crié sin, o sea, me crié de una forma en donde estaba muy en la naturaleza, o sea, muy inmersa con los animales, esto de tener como la luz de querosén en cada cuarto, lo teníamos que prender a la noche, teníamos la luz de luna, que era esta luz con este gas súper fuerte en la cocina. Eh, y para mí hay algo que, así como obviamente habla de, hay como varias cosas, varias formas de ver eso, ¿no? Pero para mí fue algo como muy mágico y cuando me quedé embarazada fue esa sensación de decir, quiero darle a mi hijo un poquitito de eso, o sea, como aunque sea un poquitito, porque obviamente que Europa no es Argentina y nunca lo va a hacer, ¿no? Porque, o sea, estoy en el medio de las montañas y veo una casa ahí atrás, ¿no? Como es otra cosa. Y bueno, y entonces ahí fue como que resolvimos todo muy rápido y sin tanta vuelta también. O sea, mi pareja tiene dos hijas en Dinamarca, de una pareja previa, entonces irnos a Grecia era irnos 5 horas de viaje para llegar. Y yo ya sé que la distancia física genera una distancia, genera distancia emocional. Entonces yo sabía que las hijas son chicas, que no puede irse el padre a 5 horas. O sea, era como, no es momento para irnos lejos, todavía nos tenemos que quedar como cerca de Dinamarca. Y España resultó ser como lo más fácil, porque yo hablo el idioma, estamos todavía a 2 horas de Dinamarca, 2 horas de Inglaterra, en fin, nada, como que lo resolvimos así en una charla y ya, o sea, como que no le dimos mucha vuelta. Y después vinimos, hicimos un recce, o sea, la idea era mudarnos en la Costa Brava, que es desde Barcelona a Cadaqués, y fuimos, hicimos 2 semanas ahí, va, una semana y media parando en todo con Artemis. Artemis ya había nacido, él tenía 3 meses o 2 meses y medio, y nos vamos con él, tipo road trip, parando en tipo desde hoteles, Airbnb, bueno, y a último momento alguien nos habla de Mallorca y le dije a James, ¿sabes qué? Hagamos 5 días en Mallorca y total, si no es el lugar, nada, o sea, yo acabo de parir, o sea, bueno, fue todo como tan intenso que fue como, bueno, no sé, son unas mini vacaciones y ya. Y bueno, y hacemos todo y viajando por la Costa Brava como que me doy cuenta de la importancia que es conocer a alguien que vive en el lugar, porque uno nunca puede sentir un lugar si no hay o también alguien que te lo puede mostrar, ¿no? Que te puede mostrar lo que el turista normal no ve, ¿no? Y los lugares que fuimos, que conocíamos a alguien, bueno, en fin, nos encantó la Costa Brava, o sea, una tierra increíble, súper fértil. O sea, pero bueno, a último momento vinimos acá. Entonces yo, todo el mundo que me dijo, tengo mi amiga, tengo mi hermana, tengo no sé qué, como que le dije, pónganme en contacto. Y acá tuvimos 5 horas, 5 días, agosto, 40 grados, con un bebé de 2 meses y medio,
y lo único que hicimos fue ir de casa en casa. Todas estas gentes nos invitaron a sus casas, tipo, venía a tomar el té, venía a almorzar, no sé, y gente que ni idea, ¿no? Y como vivir, como ver las diferentes formas de vivir de la isla, que ofrece la isla. No sé, como que mi pareja fue un inmediato, acá yo me veo, no sé si es la mentalidad de isla, porque obviamente Inglaterra no deja de ser una isla y la mentalidad isleña es una mentalidad bastante particular. Eh, y a mí me llevó un par de días y fue como, bueno, ya nos mudamos acá. Y bueno, y así, o sea, fue todo muy al tuntún. Yo soy francesa también y como obviamente mi hijo y mi pareja son ingleses, tuve que hacer reunificación familiar, así que llevó todo un tiempo más. Yo no me quería ir de Inglaterra antes de no tener la nacionalidad. Entonces apliqué a toda la cosa para tener pasaporte inglés porque yo qué sé qué va a pasar con mi pareja, o sea, lo que yo quiero es, tengo un hijo inglés, yo quiero saber que puedo volverme a vivir a Inglaterra cuando quiera, entonces tenía que consolidar y también, bueno, todo lo que viví en ese país, ¿no? O sea, como me quería ir sabiendo que podía volver. Y entonces, bueno, hicimos todo eso y fue, y nada, y llegamos acá. Un mes antes se muere mi papá, así que llegué acá, yo tengo Quirón, que me cruza las Baleares, y llegué acá así, con la herida bien abierta. Todo, dejé mi casa en Londres, se murió mi papá, tuve un parto muy difícil, y llegué acá y entré en un proceso muy diferente, o sea, de mucha sanación, pero eh, lo que capaz, y bueno, y ahora vivimos en las montañas, mi hijo va a un colegio en un pueblito más arriba en las montañas, eh, y bueno, y lo que hago es trato de ir una de las cosas que me pasó es que hubo un momento en donde a mí no me gustó, como que había, bueno, es como que es muy largo, ¿no? Pero lo que quiero decir es como que yo voy ahora a Londres cada 2, 3 meses, voy 4 o 5 días para ver performances, arte, música, como para absorber como esa energía más radical y más, más vital que yo lo necesito, ¿no? Es como esto, el ritmo, ¿no? O sea, ¿qué ritmos? O sea, si yo me quedo en este ritmo, hay un lugar en mí que me quedo como que me falta, ¿no? Entonces, cuando voy a Londres, es casi como si encuentro como la balanza, ¿no? O sea, es como, bueno, hay algo como mucho más armónico en mí eh, cuando tengo también esos espacios de lo que me genera Londres, ¿no? Además de que en Londres yo me siento como en casa. Pero sí, el mudarme fue principalmente mi hijo y también creo que fue como un salto. Yo tengo, bueno, entonces soy Marte-Neptuno en 12, ¿no? Entonces tengo una forma de accionar muy inconsciente. O sea, yo no es que proceso las cosas y planeo todo, no, es como que lo siento, boom, voy. Es como que voy como un poco contrafóbica a veces también, ¿no? Como me mando sin, como, y después digo, ¿qué pasó? ¿Cómo hice esto? O sea, ¿qué hago? Vivo en España, o sea, ¿no? Como tengo como un delay, ¿no? O sea, y tomo las acciones desde un lugar como más intuitivo, por así decir. Entonces, yo sentí como esa pulsación muy fuerte de llevarlo a mi hijo a la naturaleza y no me di cuenta de mi necesidad de naturaleza. Eso fue lo que me di cuenta después y mi conexión con todo, mi conexión con el cielo, o sea, yo tengo acá el cielo, de hecho hace 2 años que me entreno con todo lo que es estrellas fijas, ¿no? Y salgo, tengo un láser, o sea, como que veo las estrellas, o sea, es como que la luna, o sea, la forma en la que conecté con la luna, completamente diferente a cuando vivía en Londres. Eh, no sé, como el agua, el mar. Yo soy una persona no sé, que le tengo mucho miedo al agua, ¿no? Y estoy acá ahora al lado del agua, ¿no? Y me conectó con algo mucho más ritual. De hecho, bueno, estoy aprendiendo otras prácticas espirituales, como el hoodoo, o sea, como que estoy como navegando muchas otras aguas a nivel espiritual. A nivel más desde, no sé, como la práctica de un altar, ¿no? A mí me parece como que es una práctica muy sagrada y muy real y muy en el presente y al mismo tiempo de una sensación, no sé, como que... Y bueno, eso. No sé y hay un lugar en donde todavía no sé si este es el lugar. Yo no sé, tengo creo que muchas siempre ganas de vivir en muchos lugares, pero no sé si este es el lugar o no sé, como que nunca lo pienso, acá nos vamos a quedar, o sea,
no, porque yo a mí, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Como esto de la naturaleza, no sé, a mí me interesa un lugar donde haya agua, es todo un tema acá con el agua, eh, pero, pero por ahora es donde elijo vivir, o sea, definitivamente. Y, y tiene un montón de cosas increíbles. O sea, mi hijo yo no lo puedo creer, a veces lo veo, viste, que se mete en su bici con su librito, ¿no? Y el padre lo lleva así, tipo en bici como en las montañas, y digo, pero, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vida? O sea, como tan diferente a mi realidad cuando yo era chica y todo, ¿no? Como, esto es tipo, wow, o sea, y es eso, como también pensar en que la inversión porque yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo, cuando vos naces en un lugar donde estás tanto en la naturaleza, yo viví mucho, o sea, arriba de un caballo todos los días, o sea, como después cuando sos grande añorás, ¿no? Y querés un poco de lo que tuviste, ¿no? Entonces yo, o sea, en algún punto como que apuesto a que mi hijo también tenga como esa, ¿no? Tenemos un conejo que vive en el jardín, ¿no? Y ya, y tiene su bat para todos lados, nos sigue como un perro, es casi como un perrito. Eh, y es como que digo, ah, eso es mágico, ¿no? Que también, o sea, es parte de lo que, ¿no? O sea, yo tengo un nodo sur también en Capricornio, ¿no? Entonces como que vengo con una cosa del trabajar, del trabajar, del trabajar, de como ser muy militante con mi forma, mi estilo, ser muy workaholic, yo fui muy workaholic mucho tiempo, de no parar, ta, 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 y nada, de quedarme embarazada y mudarme acá es como entregarme un poco más al nodo norte en Cáncer y meterme en aguas calentitas. De hecho, Portugal dijimos que no, porque el agua es helada, es el Atlántico. Y entonces es algo tan ridículo, ¿no? Pero me acuerdo cuando fui y me tuve que meter esa agua que es como que te congelas y no sé qué, de golpe dije, yo no puedo, no puedo, ya está, ya tengo tanto Capricornio, o sea, yo ya, el agua fría, ya está, me crié en una casa sin calefacción, o sea, sin televisión, o sea, como que ya, o sea, ya está con el frío, o sea, yo necesito el agua calentita. Y en Mediterráneo es como un poco el agua canceriana, ¿no? Como que entras, después que ves el fondo, te sentís segura, ¿no? Como que hay algo, y bueno, ahí estoy, como en un camino de nutrirme, ¿no? Y bueno, Qué eso. bueno. Yo también tengo nodo norte en Cáncer y bueno, todavía investigando de qué se trata. Mm. Madeleine, para irnos despidiendo, porque yo en 10 minutos tengo que estar en una clase. Nosotras ahora en diciembre estamos organizando un retiro en Colombia Mm, qué y, lindo. y sabemos que vos has tenido varias experiencias de ir a retiros, incluso no sé si has organizado, creo, ¿no? Algún retiro. Mm, Así que nada, te preguntábamos como, ¿qué es para vos la práctica? Ya hablaste igual ya un poquito en distintas cosas, esto de ir cada tanto unos días a nutrirte a Londres o, bueno, son distintas formas del retirarse, ¿no? Pero ¿qué es para vos un retiro? mm. Em, bueno, eh, un retiro sería como poner en pausa, ¿no? Es casi como un retrógrado, ¿no? Es una oportunidad para ver lo que hay, ¿no? Para trabajar ¿no? con lo que hay. Que hay veces que sentimos que no hay y en verdad hay un montón. Eh, bueno, eh, es que hay muchas formas de retirarse, ¿no? O sea, como lo contaba, la maternidad fue como para mí una retirada a crear algo mucho más interno. Bueno, eso, ir a Londres es una retirada, es verdad. Yo no lo veía como eso, pero sí es una retirada. Eh, y cuando organizás un retiro, bueno, es muy diferente cuando lo organizás a cuando vos lo participás, ¿no? Pero como participante, yo lo que puedo decir es que sí, es un momento de reflexión, de contemplación, como, de poder ir adentro, de poder conectar eso con lo que hay, de poder poner perspectiva.
de salirte de la rutina cotidiana, que creo que eso es muy rico muchas veces, ¿no? Como salir, ir a un nuevo lugar, un nuevo como contorno, o sea, ustedes yéndose a Colombia, me imagino que la naturaleza, ¿no? Es como tan diferente a Argentina, tan diferente a, ¿no? Como cuando uno entra como en un espacio desconocido, ¿no? Entonces también habilita entrar a espacios no necesariamente desconocidos, pero sí no tan habitados en uno, ¿no? Entonces eso es muy rico, o sea, muy, muy rico. ¿No? Como traerle a veces cuando uno está con personas que no conoce o en un contexto o en un lugar, ¿no? Es como que te habilita a mirar espacios de uno que si no, no, en el día a día muchas veces se nos pasa, ¿no? Em, y sí, es una bella experiencia, o sea, vale la pena hacerlo más. No sé, yo mis experiencias han sido siempre muy ricas. Y después organizar tiene otros matices, o sea, tiene otra modalidad, es una cuestión más como de contener, ¿no? De generar como un cuerpo, de generar como un borde, de realmente cuidar, ¿no? De estar como en un estado de mucha alerta, ¿no? De mucha... eh, pero así como uno hace un proceso como interno, ¿no? De cómo quiero enseñar, cómo quiero comunicar, ¿no? También hay esta cosa del contener, ¿no? De hecho, ayer di un taller sobre Quirón ya al final de golpe dije, ah, como que claro, o sea, yo voy, doy el taller y después me voy. Yo no estoy ahí para ver qué pasa en los próximos días. Y hay algo ahí donde de golpe fue como un, uff, no sé si me siento tan cómoda, porque yo he enseñado Quirón, por ejemplo, hice un retiro y tenía, pero después yo estoy con esas personas por 5 días, entonces yo puedo ver el proceso, puedo ver qué pasa, puedo estar presente, ¿no? Entonces, y bueno, lo mismo cuando hago una carta o lo que fuera, ¿no? Como que hay algo donde generar ese sostén es muy clave. Y no hay nada como compartir en grupo también, ¿no? O sea, esa posibilidad del intercambio, del diálogo, de los espejos, ¿no? De cómo se espejan todas las historias, de los triggers, ¿no? De lo que te dispara una persona a la otra. O sea, es como una constelación, ¿no? O sea, y bueno, es una experiencia, para mí es algo que lo vale, para también hay como que... eh, Creo que hoy en día estamos viviendo en un momento en donde es como que es difícil tomar esa acción de decir, bueno, me tomo este tiempo y hago esto, ¿no? Es como que hay tanto sub y baja, hay tanta crisis, hay tanto, ¿no? Que es como, eh, es difícil a veces tomar más, yo creo que si una persona es madre, ¿no? Como es difícil decir, bueno, dejo todo y me voy a hacer esto, ¿no? Es como también requiere... eh, sí, requiere de querer buscar o como de tomar coraje, ¿no? Y de hacerlo porque yo creo que cuando uno se toma espacio para uno, lo que después uno puede dar es mucho más grande que si uno está dando, 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 dando. Es como que llega un momento en donde uno da mecánicamente, pero cuando uno se nutre sus aguas, ¿no? Después uno como que puede dar de una forma mucho más, sí, como que mucho más profundo y mucho más presente. No sé si se entiende lo que digo, pero... Eh, en fin. Hermoso, Eh, inspirador. Que así claro, ¿y que, cómo va la organización del retiro? bien, bien, así como muy mágico y misterioso. ¿Por qué lo estamos haciendo ahí? No sabemos, sentimos ahí ¿Es como la primera vez que hacen un retiro? sí, la primera vez y ahí en el Caribe colombiano. Así que, bueno, entregadas al misterio también de por qué ahora, por qué ahí, como que hay muchas decisiones que sentimos que de algún modo fueron más tomadas por nosotras que así pensadas y medio como lo que dijiste, algo como muy, es ahora, es ahí. No sé. Ujú. ¿No? Bueno, Y así que también como abiertas y después obvio las sincronicidades que empiezan a aparecer en torno a las decisiones. Y bueno, por ahora confirmando, bueno, el entusiasmo
y eso, ¿no? Que la entrega, la confianza en que sea. Para mí eso es clave, tener como eso cuando uno aplica algo, ¿no? Como que yo siempre cada vez que hago algo así tengo que sentir que todo en mí yo hice lo mejor que pude. Entonces cuando uno como que da desde ese lugar, es todo como que viene. Exacto. Eh, Eso es un mm, poco lo que está pasando. qué bien. Bueno, Bueno, Manuel, gracias, un placer. No, gracias Eh, a ustedes. repetiremos tal vez si hacemos parte 2 de entrevistas. Y gracias, gracias por placer la la charla. charla y bueno, ahí quedan siempre abiertas aristas para seguir desplegando, pero nos vamos ahí con varias joyitas. Muchísimas gracias por No, tu gracias a ustedes por invitarme y sí, poder darme el espacio. bueno, un placer.